Hola amigos, buenas tardes. Bienvenidos a Cómo Cocinar. En el capítulo anterior hicimos una empanada rellena de ternera que quedó jugosa y exquisita. Y hoy vamos a hacer uno de los platos de mis platos favoritos de la infancia, el lomo con tomate. A mí desde chiquita me ha encantado el lomo con tomate. De hecho, cada vez que iba a algún bar con mis padres, con mis tíos, siempre pedía una tapilla de lomo con tomate, porque me ha encantado siempre. Lo primero que vamos a presentaros son los ingredientes. Para el lomo con tomate, yo en vez de cinta de lomo he preferido comprar cabezada porque es más tierna, tiene un poquito más de grasa y a mí personalmente me gusta más la textura que tiene, que el lomo, que siempre se queda un poquito duro. Eso por una parte. Llevaría también pimienta, laurel, aceite por supuesto, sal, un poco de vino blanco y luego de verduras, cebolla, a mí me gusta este tipo de cebolla, que es una cebolla más dulce, pimiento rojo, pimiento verde, ajito, los tomates por supuesto, y luego lo que sería nuestro truquillaki para esta receta, que sería, presento la pulpa de ñora. La pulpa de ñora le va a potenciar muchísimo el sabor y va a estar muchísimo más bueno. Bueno, empezamos a elaborar la receta. Lo primero que vamos a cortar son los ajitos pequeñitos. Vamos ahora a picar la cebolla. Lo más pequeñita que podamos. Viejo truquillo de la abuela. Este lomo con tomate. Encendemos el fuego a un fuego medio. Echamos aceite, que cubra el fondo de la olla. Nosotros en casa, para este tipo de elaboraciones de carne y demás, utilizamos esta olla, que es ¿de qué cali? Acero fundido. Acero fundido. Lo primero que vamos a esperar es a que se caliente bien el aceite. Una vez que el aceite está fuerte, le echamos el ajito y la cebollita. Vamos a cortar la carne en trocitos pequeños y grandes. Ahora os enseño uno que lo veáis. Más o menos sería un tamaño así. Cortamos todo el trozo. Mientras se nos está dorando y pochando nuestro ajito y nuestra cebolla. Qué buen cuchillo te has buscado, ¿eh? Sí. Este es bueno. Yo no le voy a quitar nada de grasa. A continuación le añadimos la carne. Esta olla lo que pasa es que al tocarla hay que tener siempre un paño a mano porque si no te puede quemar. Guarda muchísimo la calor. Vamos a salar. Le echamos el laurel y le echamos la pimienta. La tapamos y la carne se dore. Bueno amigos, vamos a preparar ahora la salsa de tomate, para los tomates fritos. Vamos a empezar cortando un poquito de pimiento verde. También el pimiento rojo, lo cortamos pequeñito.
Ya lo que nos queda es pelar los tomates. Quitamos el corazón, quitamos la piel. Los troceamos en daditos. Sería así. Porque si los troceamos pequeñitos, le vamos a facilitar que se fría más rápidamente. Bueno, vamos a ver cómo va ese lomo propio para añadirle el vasito de vino blanco. Removemos. Lo dejamos que se ponga tierno. En una sartén vamos a preparar nuestra salsa de tomate. Hemos puesto un poquito de aceite, ya calentito, le vamos a añadir el pimiento. Dejamos que se pone. Bueno amigos, y ahora nuestro truquillaki, esa pulpa de ñora que le va a dar a la salsa de tomate ese sabor tan especial. Removemos, que se mezcle bien y se sofría con los pimientos. Bueno amigos, el tomate natural lo vamos añadiendo poco a poco. El pimiento ya está pochadito. Bueno amigos, vamos a ver cómo va nuestra carne. Seguimos removiendo. Le vamos a subir la intensidad, un poquito la intensidad del fuego. Ya ha soltado mucha agua para que se evapore. Y ahora nuestra salsa. ¡Qué maravilla! El tomate ya se está deshaciendo. El tomate lo que le pasa es que tiene muchísima acidez. Entonces vamos a usar un truquito y vamos a inaugurar momentos. Un poquito de azúcar, más que bastante tomate, y un poquito de sal. Así se va a equilibrar el sabor del tomate. Para una vez que esté bien frito, mezclarlo. Pues bueno amigos, después de casi una hora este tomate friéndose. ¿Y cómo sabemos que el tomate está frito? Pues el tomate está frito cuando el aceite se pone arriba. Cuando el aceite sube y se coloca sobre los filos de la sartén o el recipiente que estemos usando para freírlo, es cuando el tomate está justo en su punto de fritura correcta. Al ser este el caso y tener la carne ya tierna, como está enseñando Rafa, vamos a proceder a mezclarlo todo. Ahora, para que coja consistencia, dejaremos antes de servir un cuartito de hora, 20 minutos más, para que hierva junto el tomate. Bueno amigos, y aquí tenemos ya nuestra carne con tomate. La hemos preparado sobre una base de patatas pajas. Ya hemos terminado con la receta de hoy. No olviden seguirnos en nuestras cuentas de Facebook, Instagram y YouTube. Dejen todos sus mensajes. Muchas gracias. Buenas tardes.